La noche en que Renata dejó de pedir permiso. En la cena más importante de la familia de mi esposo, mi suegra me miró frente a todos y dijo: aquí solo se sientan los miembros de la familia y los patrocinadores. El personal puede cenar atrás. Mi esposo escuchó cada palabra. Y se rió. Lo que ninguno de los dos recordó aquella noche era algo muy sencillo: la residencia donde vivían, los autos que manejaban y hasta la empresa de la que tanto presumían existían gracias al patrimonio que yo había heredado. Esa misma madrugada llamé a mi abogado. 24 horas después, mi esposo ya no tenía empresa. 48 horas después, tampoco tenía casa. Y por primera vez en 6 años, yo volví a sentir que mi vida me pertenecía. La gala anual de la Fundación Alcázar era el evento favorito de mi suegra. No porque realmente le importaran demasiado las causas sociales. Le importaban las fotografías. Los apellidos. Las mesas reservadas. Las invitaciones que después podía mencionar durante meses. Aquella noche, el salón principal de un exclusivo hotel de San Pedro Garza García estaba cubierto de arreglos de flores blancas, velas, cristal y suficiente lujo para convencer a cualquiera de que las personas dentro de aquel lugar jamás habían tenido un problema real. Yo me encontraba junto a uno de los enormes ventanales que miraban hacia las luces de Monterrey. Me llamo Renata Salazar. Tenía 33 años. Y aunque llevaba casi una década construyendo una carrera como diseñadora industrial especializada en mobiliario contemporáneo mexicano, para la familia Alcázar yo tenía un único cargo: la esposa de Emiliano. Nada más. Esa noche llevaba un vestido verde botella diseñado por una amiga de Guadalajara y unos aretes de plata oaxaqueña que había comprado durante uno de mis primeros viajes de trabajo. Todo lo que llevaba puesto tenía una historia. Sin embargo, dentro de aquel salón, la mayoría de la gente solo veía el apellido de mi marido. Emiliano se encontraba al otro lado del salón. Tenía 37 años y era director general de Alcázar Mobility, una empresa dedicada a soluciones tecnológicas para transporte y logística empresarial. O, mejor dicho, eso era lo que todo el mundo creía. Emiliano hablaba como si hubiera levantado aquella compañía desde un escritorio prestado y una computadora vieja. Era una de sus historias favoritas. Yo lo había escuchado contarla tantas veces que ya podía anticipar dónde haría las pausas. Cuando empiezas desde cero, aprendes a valorar cada peso, decía siempre. Y todos asentían. Nadie miraba hacia mí. Nadie sabía que el capital inicial había salido de mis cuentas. Nadie sabía que yo había pagado las primeras oficinas. Los primeros servidores. Las primeras campañas. Los viajes. Los salarios. Ni que, mediante una sociedad patrimonial creada muchos años antes, yo controlaba el 82% de la empresa. Emiliano sí lo sabía. Pero con el tiempo había comenzado a contarse una versión diferente de nuestra historia. Una versión donde él era el protagonista. Y yo, apenas una espectadora afortunada. Lo observé reír con un grupo de empresarios. En algún momento nuestras miradas se cruzaron. Me sonrió durante medio segundo. Después volvió a ignorarme. Ya estaba acostumbrada. La voz de mi suegra apareció detrás de mí. Renata, por favor. No te quedes arrinconada. Parece que no sabes comportarte en este tipo de eventos. Me giré. Patricia Alcázar tenía 62 años y la habilidad de insultarte utilizando el mismo tono con el que otra persona ofrecería una taza de café. Llevaba un vestido color vino, collar de diamantes y esa expresión permanente de quien considera que el mundo entero debería agradecerle su presencia. Estoy bien aquí, respondí. Claro que estás bien. Siempre dices que estás bien. Me tomó ligeramente del brazo. Ven. Ya van a servir la cena. Caminamos hacia la mesa principal. Una mesa larga. Perfectamente iluminada. Los nombres de los invitados estaban colocados sobre pequeñas tarjetas de marfil. Alcázar. Villarreal. Treviño. Zambrano. Garza.
Emiliano estaba sentado casi en el centro. Junto a él había una silla vacía. Sentí algo ridículo. Esperanza. Durante semanas yo había ayudado discretamente a la fundación con una aportación considerable. No por Patricia, sino porque parte del dinero sería destinado a equipar talleres para jóvenes de comunidades rurales de Nuevo León. Por una fracción de segundo pensé que tal vez Emiliano había decidido reconocerlo. Avancé hacia la silla. Patricia me detuvo. No, Renata. Lo dijo suficientemente alto. Varias personas voltearon. Sonrió. Debe haber una confusión. Miré la silla. Después la miré a ella. ¿Confusión? Esta mesa está reservada para la familia y para los principales benefactores. Guardó silencio. El tipo de silencio que utilizan las personas crueles cuando quieren asegurarse de que todo el mundo escuche lo que viene después. El equipo de apoyo y los asistentes cenarán en un salón contiguo. Estoy segura de que allá podrán encontrarte un lugar. No reaccioné inmediatamente. Tal vez porque mi cerebro necesitó unos segundos para comprenderlo. Patricia acababa de llamarme empleada frente a todos. Pero ni siquiera esa fue la peor parte. Busqué a Emiliano. Él había escuchado. Lo supe en cuanto nuestras miradas se encontraron. Durante una fracción de segundo vi incomodidad en su rostro. Esperé. Una palabra. Una corrección. Un simple. Mamá, Renata se sienta conmigo. Eso habría sido suficiente. Pero Emiliano miró a su madre. Después me miró a mí. Y sonrió. Luego dejó escapar una pequeña carcajada. Ya conocen a mi mamá, dijo a los hombres que lo rodeaban. Es obsesiva con los protocolos. Uno de ellos bajó la mirada. Otro bebió de su copa. Emiliano volvió a reír. Y algo dentro de mí terminó. No explotó. No se rompió. Simplemente terminó. Durante años yo había imaginado que el final de nuestro matrimonio sería una gran discusión. Una infidelidad. Una traición monumental. Pero no. Nuestro matrimonio murió con una carcajada de 3 segundos. Frente a una mesa llena de desconocidos. Patricia esperaba mi reacción. Probablemente quería verme llorar. O reclamar. O crear una escena que después pudiera utilizar como evidencia de que yo era demasiado emocional. Sonreí. Claro, Patricia. Ella arqueó ligeramente una ceja. ¿Perdón? Que entiendo perfectamente. Miré a Emiliano una última vez. Perfectamente. Me di la vuelta. Caminé hacia la salida. No corrí. No lloré. No dije una palabra más. Cada golpe de mis tacones sobre el piso del salón sonaba como un metrónomo. 1, 2, 3. Había pasado años esperando que aquella familia me diera un lugar en su mesa. Aquella noche comprendí algo mucho más importante. Yo no necesitaba un lugar en su mesa. Ellos necesitaban todo lo que yo había puesto debajo de ella. Mi camioneta estaba estacionada en el sótano. Subí. Encendí el motor. Durante varios minutos permanecí inmóvil. Sin lágrimas. Sin música. Sin llamadas. Después salí rumbo a la avenida Lázaro Cárdenas. Las luces de Monterrey se extendían frente a mí mientras conducía sin saber todavía a dónde iba. Y entonces mi memoria comenzó a hacer algo extraño. Empezó a mostrarme escenas. Pequeños momentos. Comentarios. Gestos. Humillaciones que yo había excusado porque amaba a Emiliano. La primera imagen fue la de mi abuelo. Octavio Salazar. Yo tenía 20 años cuando murió. Había empezado trabajando en una pequeña empresa de materiales de construcción y durante 4 décadas había convertido sus inversiones en un patrimonio inmobiliario considerable. Nunca se comportó como un hombre rico.
Usaba la misma cartera hasta que prácticamente se deshacía. Y desconfiaba profundamente de las personas que hablaban demasiado sobre dinero. Recuerdo la última conversación verdaderamente lúcida que tuvimos. Estaba hospitalizado. Me pidió que me acercara. Renata. Aquí estoy, abuelo. Me tomó la mano. Te voy a dejar algo importante. Yo pensé que hablaba de dinero. Pero continuó. No estoy hablando de las propiedades. Me miró fijamente. Estoy hablando de la libertad de poder irte cuando alguien deje de respetarte. Nunca olvidé esas palabras. El dinero sirve para resolver problemas, dijo. Pero si lo utilizas para comprar amor, solo vas a conseguir gente que sepa fingirlo. Días después de su funeral, su abogado, Arturo Cárdenas, me llamó. Arturo había trabajado con mi abuelo durante más de 30 años. Cuando llegué a su despacho, colocó frente a mí varios documentos. Mi abuelo me había convertido en administradora principal de un fideicomiso que reunía propiedades, participaciones empresariales, fondos de inversión y liquidez. La cantidad me dejó sin respiración. Arturo me dijo. Tu abuelo confiaba más en tu criterio que en el de cualquier otra persona de la familia. Yo tenía 20 años. Me parecía absurdo. Pero él había previsto eso también. La mayor parte de la estructura quedaría protegida hasta que yo cumpliera 25. Y así fue. Después conocí a Emiliano. Fue durante un congreso universitario. Yo estudiaba diseño industrial. Él administración y tecnologías de negocios. Emiliano era encantador. No era rico. No tenía contactos importantes. Pero hablaba con una convicción que hacía que cualquier idea pareciera posible. Me habló de una plataforma que optimizaría rutas para empresas de transporte. Yo entendía poco de logística. Pero entendía perfectamente la pasión. Y me enamoré de ella. Una tarde, en un café de barrio antiguo, le conté que mi abuelo me había dejado un patrimonio importante. Emiliano tomó mis manos. Entonces podemos construir algo increíble juntos. En ese momento la palabra juntos me pareció romántica. Años después comprendería que había sido la palabra más peligrosa de toda nuestra relación. Cuando quiso crear Alcázar Mobility, lo ayudé. No un poco. Todo. Contraté asesores. Pagué desarrollo tecnológico. Cubría salarios cuando los clientes tardaban en pagar. Le conseguí oficinas en Valle Oriente. Financié la primera expansión. Mi abogado me convenció de estructurar la inversión correctamente. El amor y los contratos no son enemigos, Renata, me explicó Arturo. Si alguien te ama, no debería molestarse porque protejas lo tuyo. Así nació Salazar Capital. La sociedad que terminó controlando el 82% de las acciones. Emiliano tenía participación. Otros inversionistas también. Pero el control real era mío. Los primeros años él lo sabía perfectamente. Después dejó de mencionarlo. Más tarde empezó a decir. Mi empresa. Después. La empresa que construí. Finalmente. Todo lo que tenemos existe gracias a mi trabajo. Yo escuchaba. Sonreía. Y me preguntaba cuándo habíamos comenzado a vivir dentro de una mentira. Mientras su empresa crecía, yo desarrollaba mi propio estudio. Diseñaba mobiliario para restaurantes, hoteles y residencias. Trabajaba con carpinteros de Michoacán, artesanos de Jalisco, talleres de Oaxaca y jóvenes diseñadores de Monterrey. Ganamos un premio nacional. Después otro. Una revista publicó un reportaje sobre nuestro trabajo. Emiliano lo hojeó durante 30 segundos. ¡Qué padre!, dijo. Tu tallercito está creciendo. Tallercito. Yo tenía 9 empleados. Clientes en 3 estados. Y proyectos internacionales en negociación. Pero para él seguía siendo el tallercito de Renata. La casa también era mía. Legalmente.
La propiedad en Valle de San Ángel había sido adquirida por Salazar Capital antes de nuestra boda. Yo había coordinado personalmente el proyecto interior. Los muebles. La iluminación. Las piezas de arte. Cada objeto tenía sentido. Después apareció Patricia. Mandó retirar sillones. Cambió lámparas. Colocó enormes muebles europeos. Reemplazó varias piezas de artesanos mexicanos porque, según ella, se ven muy folclóricas. Cuando protesté, Emiliano me llevó aparte. Por favor, Renata. Déjala. Es nuestra casa. Mi mamá también tiene que sentirse cómoda. Ella no vive aquí. No hagas un problema de todo. Ese había sido nuestro matrimonio. Yo cedía. Ellos ocupaban el espacio. Yo guardaba silencio. Ellos confundían mi paciencia con debilidad. Aquella noche, mientras conducía, comprendí finalmente que la carcajada de Emiliano no había sido el problema. Había sido la confirmación. Giré hacia la casa. Ya sabía lo que iba a hacer. Cuando llegué eran casi las 2 de la madrugada. La residencia estaba vacía. Emiliano seguía en la gala. Entré. Por primera vez observé la casa sin nostalgia. El enorme espejo dorado elegido por Patricia. Las esculturas que Emiliano compraba únicamente porque eran caras. Las fotografías de eventos. Premios. Viajes. La mayoría eran imágenes de una vida donde yo siempre aparecía ligeramente apartada. Subí a mi estudio. Aquel cuarto era el único lugar que Patricia jamás había conseguido transformar. Muestras de madera. Cuadernos. Prototipos. Catálogos. Lápices. Café. Mi mundo. Abrí un gabinete oculto detrás de un panel. Dentro guardaba una carpeta con documentos importantes. El fideicomiso. Las escrituras. Los estatutos de Salazar Capital. Los contratos de inversión de Alcázar Mobility. Tomé el teléfono. Busqué el número de Arturo Cárdenas. Contestó al tercer tono. Renata. Ni siquiera preguntó quién era. ¿Te desperté? A mi edad uno ya no duerme. Uno descansa con interrupciones. Por primera vez en horas casi sonreí. Después guardé silencio. Arturo cambió el tono. ¿Qué ocurrió? Llegó el momento. No respondió inmediatamente. ¿Estás segura? Miré la carpeta. Después recordé la risa. Completamente. ¿Quieres activar las protecciones? Todas. Escuché cómo exhalaba. Tu abuelo sabía que algún día quizá haríamos esta llamada. Yo esperaba que se hubiera equivocado. Yo también. Arturo. Dime. Quiero recuperar todo. Entonces mañana empezamos. No. Hoy. Hubo una pausa. Después escuché la voz del hombre que había protegido el patrimonio de mi abuelo durante décadas. Entendido. Colgué. Por primera vez desde la gala respiré profundamente. No sentía alegría. Sentía claridad. Dormí apenas una hora. A las 7 de la mañana estaba en la oficina de Arturo. Tenía 68 años y seguía trabajando como si cada día fuera su primer día en un tribunal. Me esperaba con café de olla y 3 carpetas. Antes de firmar, necesito explicarte exactamente qué ocurrirá. Asentí. Abrió la primera. Cuando tu abuelo estructuró el fideicomiso dejó mecanismos de protección específicos. Especialmente respecto a cualquier cónyuge que recibiera beneficios económicos del patrimonio. Me mostró varias páginas. Emiliano disfruta actualmente de tarjetas, vehículos, vivienda y otros beneficios pagados directa o indirectamente por sociedades controladas por el fideicomiso. Lo sé. Todos pueden terminar. Hoy. Arturo me observó.
Hoy. Deslizó una notificación. En cuanto firmes, solicitaremos cancelar las tarjetas adicionales y retirar autorizaciones sobre cuentas corporativas. También terminaremos los contratos de arrendamiento de 2 vehículos cuyo titular real es Salazar Capital. Recordé el Mercedes de Patricia. El vehículo que ella siempre presentaba como un detalle de mi hijo. Firmé. Arturo abrió la segunda carpeta. Alcázar Mobility. La miré. Tu sociedad posee 82%. Tienes derecho a convocar una reunión extraordinaria y remover al director general si existe pérdida de confianza. ¿Los demás accionistas pueden evitarlo? Arturo sonrió. Con 18% pueden enojarse muchísimo. No pueden evitarlo. Firmé. La junta será a las 11. Abrió la tercera carpeta. Vi inmediatamente las escrituras de la casa. La residencia pertenece a Salazar Capital. Sí. El convenio que permite a Emiliano utilizarla está vinculado a la relación matrimonial y a ciertas obligaciones contractuales. Me miró. Podemos revocar su autorización. Hazlo. Tendrá un plazo legal para retirar sus pertenencias. Perfecto. Firmé. Arturo cerró las carpetas. ¿Quieres quedarte? No. ¿A dónde vas? Pensé unos segundos. A mi casa. Llegué poco después de las 9. Nuestra empleada doméstica, Lourdes, ya estaba trabajando. Era una mujer de 55 años que sabía absolutamente todo lo que ocurría dentro de aquella familia y tenía la sabiduría suficiente para fingir que no sabía nada. Buenos días, señora Renata. Buenos días, Lourdes. Me miró. ¿Todo bien? Por fin. Ella no preguntó nada más. Me preparé café. Me senté frente al jardín. Y esperé. Emiliano llegó alrededor de las 10:20. Entró hablando por teléfono. Seguía usando el smoking de la noche anterior. Cuando terminó la llamada me vio. Ah. Aquí estás. No respondí. Abrió el refrigerador. Supongo que ya se te pasó. ¿Qué cosa? Lo de anoche. Sacó agua. Renata, tienes que dejar de tomarte todo tan personal. Mi mamá es complicada, pero tú también haces enormes algunas situaciones. Lo miré. Era increíble. Habían pasado menos de 12 horas. Y ya estaba intentando convencerme de que la humillación había sido culpa mía. ¿Terminaste? Ni siquiera he empezado. Tenemos que hablar de tu actitud. Sonó el timbre. Lourdes abrió. Un hombre de traje pidió hablar con Emiliano. ¿Señor Emiliano Alcázar? Sí. Tengo una notificación que debo entregarle personalmente. Emiliano frunció el ceño. Firmó el recibo. Abrió el documento. Leyó. Volvió a leer. Su expresión cambió. ¿Qué demonios es esto? Yo seguí bebiendo café. Renata. Silencio. Dice que tengo que desalojar la propiedad. Entonces supongo que eso significa. Sé perfectamente lo que significa. Se acercó. ¿Qué hiciste? Su celular comenzó a sonar. Respondió. Bueno. Escuchó. Su rostro perdió color. Era Mariana, su directora de operaciones. Podía escuchar parte de la conversación incluso desde donde estaba. Emiliano, acaban de convocar una reunión extraordinaria. Pausa. ¿Cómo que para destituirme? Otra pausa. ¿Accionista mayoritario? Emiliano me miró. ¿Qué accionista mayoritario? Se quedó completamente inmóvil. La respuesta llegó sola. Salazar Capital. Bajó lentamente el teléfono. ¿Tú? No respondí.
Renata. Señaló el documento. ¿Tú hiciste esto? Sí. Salazar Capital siempre fuiste tú. Mi abuelo y yo. No puedes sacarme de mi empresa. No es tu empresa. Yo la construí. Me levanté. No, Emiliano. Caminé hacia él. Tú dirigiste una empresa que yo financié. Son cosas diferentes. Trabajé durante años. Y recibiste sueldo, acciones, bonos y beneficios por hacerlo. Esto es una locura. No. Todo por lo de anoche. No es por lo de anoche. Mi voz fue tan tranquila que pareció irritarlo todavía más. Lo de anoche únicamente hizo imposible que yo siguiera fingiendo. Su teléfono volvió a sonar. Miró la pantalla. Respondió. Después comenzó a discutir con alguien. ¿Cómo que cancelada? Guardó silencio. Usé esa tarjeta ayer. Otra pausa. ¿Autorización del titular principal? Me miró otra vez. Colgó. Cancelaste mis tarjetas. Las tarjetas de Salazar Capital. Son las tarjetas que uso. Exactamente. Caminó por el salón. No lo puedo creer. Yo tampoco podía creer muchas cosas. Estás destruyendo nuestra vida. Estoy recuperando la mía. Se detuvo. Podemos solucionar esto. Negué. No. ¿Quieres que mi mamá se disculpe? Casi me reí. Sigues sin entender nada. Entonces explícame. Durante 6 años permití que hablaras de mi dinero como si fuera tuyo. De mi casa como si fuera tuya. De mi apoyo como si fuera tu talento. De mi trabajo como si fuera un pasatiempo. Él bajó ligeramente la mirada. Continué. Ayer tu madre me trató como personal de servicio delante de 100 personas. Renata. Y tú te reíste. No tuvo respuesta. Ahí entendí quién eras cuando debías elegir entre proteger mi dignidad o proteger tu lugar dentro de la familia Alcázar. Me acerqué otro paso. Elegiste. Fue una risa. Exactamente. Una risa. Una risa puede decir mucho. Su rostro empezó a mostrar miedo. No rabia. Miedo. ¿Qué quieres? Mi vida. ¿Dinero? No. Podemos darte más participación. Lo miré durante varios segundos. Escúchate. Renata. Estás intentando ofrecerme una parte de algo que ya me pertenece. En ese instante se abrió la puerta. Patricia entró sin tocar. Emiliano. Tenía la cara desencajada. Acabo de vivir la peor humillación de mi vida. Yo levanté las cejas. La ironía era casi perfecta. Mi tarjeta fue rechazada en una tienda. Frente a todo el mundo. Miró a Emiliano. Llama al banco inmediatamente. Emiliano no respondió. Patricia me vio. Después vio el documento sobre la mesa. ¿Qué ocurre? Emiliano señaló hacia mí. Ella. Patricia tomó la notificación. Leyó. Su boca se abrió. ¿Desalojo? Pasó a la segunda página. ¿Salazar Capital? Me miró. ¿Tú eres Salazar Capital? Soy su propietaria. Pero Emiliano. Tiene una participación minoritaria. ¿La empresa? También. Patricia palideció. ¿La casa? También. Por primera vez desde que la conocía, no tenía una respuesta preparada. La reunión extraordinaria ocurrió a las 11. Yo no participé directamente. Arturo me representó. Emiliano intentó llamar a los accionistas minoritarios. Después a miembros del consejo. Después a clientes. Nada cambió.
A las 11:45 dejó de ser director general. Durante años su tarjeta de presentación había sido prácticamente su identidad. Emiliano Alcázar. Founder and CEO. Aquella tarde solo quedaba su nombre. Las noticias comenzaron a circular. No aparecieron en televisión. No necesitaban hacerlo. Dentro de los círculos empresariales de Monterrey, los rumores viajan más rápido que cualquier noticiero. En cuestión de horas comenzaron los mensajes. Personas preguntando. Personas fingiendo preocupación. Personas que simplemente querían confirmar el chisme. Apagué mi teléfono. Y me fui a trabajar. Tenía un proyecto atrasado. Un restaurante en Mérida necesitaba una nueva colección de mobiliario. Me concentré en materiales. Texturas. Maderas. Tejidos. El trabajo siempre había sido la parte de mi vida donde las cosas podían resolverse utilizando creatividad, paciencia y criterio. Aquella tarde recibí una llamada. Era Federico Landa, propietario de un grupo hotelero con quien había coincidido en la gala. Renata. Federico. Espero no molestarte. No. Quería decirte algo sobre anoche. Guardé silencio. Lo que ocurrió fue vergonzoso. Esperé. No para ti, aclaró. Para ellos. Sentí que los hombros se me relajaban. Gracias. Y quiero hablarte también de trabajo. Eso no me lo esperaba. Federico continuó. Llevamos meses preparando una convocatoria para renovar el mobiliario y concepto interior de 4 hoteles boutique. Sí. Escuché algo. San Miguel de Allende, Mérida, Valle de Guadalupe y Tulum. Mi corazón comenzó a acelerarse. Era un proyecto enorme. Pensábamos recibir propuestas de varios estudios. Pausa. Ya no. ¿Qué quieres decir? Quiero ofrecerle el contrato directamente a tu estudio. No respondí durante varios segundos. Federico. Conozco tu trabajo, Renata. Anoche solamente confirmó algo que también es importante cuando contratamos a alguien para proyectos así. ¿Qué cosa? Carácter. Miré por la ventana. Un camión de mudanzas acababa de estacionarse frente a mi casa. Federico continuó. El diseño puede impresionar. La integridad permanece. Acepté. Aquella misma tarde comenzó el proceso contractual más importante de mi carrera. Mientras mi futuro profesional crecía, 2 empleados embalaban la ropa de Emiliano en cajas. No sentí satisfacción al verlo. Era algo mucho más silencioso. Proporción. Durante años mi vida se había reducido para hacer espacio a la suya. Ahora el espacio regresaba. Patricia volvió al anochecer. Esta vez estaba diferente. Sin gritos. Sin órdenes. Sin arrogancia. Renata. La dejé entrar. Lo perdimos todo. Negué. No. Me miró. ¿Cómo que no? Ustedes perdieron lo que nunca construyeron. ¿Estás disfrutando esto? No. Destruiste a mi hijo. Tu hijo sigue teniendo educación, experiencia, contactos y capacidad para trabajar. Patricia apretó los labios. Le quitaste todo. Le quité acceso a lo mío. No es lo mismo. Él es tu esposo. Era. Sus ojos se llenaron de rabia. ¿Todo esto porque no te dejaron sentarte en una mesa? Respiré lentamente. No fue una silla, Patricia. Claro que fue una silla. No. Me acerqué. Fue el momento en que me di cuenta de que después de 6 años todavía pensabas que podías decidir cuál era mi lugar. Se quedó callada. ¿Y sabes qué es lo más absurdo? Continué. Yo pagué una parte importante de aquella gala. Su rostro cambió. ¿Qué?
La donación más grande de la noche salió de mi fideicomiso. Patricia abrió la boca. No salió ningún sonido. La mujer a la que mandaste a cenar con el personal era una de las principales benefactoras del evento. No dijo nada. Buenas noches, Patricia. Se marchó. Esta vez pidió un taxi. Cerré la puerta. Y cuando volví al salón observé todos los muebles que ella había elegido durante años. A la mañana siguiente llamé a una fundación. Doné casi todo. En menos de 2 semanas la casa empezó a cambiar. Quité las cortinas pesadas. Volvió la luz. Regresaron piezas de artesanos mexicanos. Maderas naturales. Textiles. Plantas. Colores cálidos. El enorme retrato de Emiliano desapareció. En su lugar coloqué una obra de una joven artista de Oaxaca. La casa comenzó a parecerse a mí. Mi estudio también creció. El proyecto del Grupo Landa atrajo nuevos clientes. Contraté diseñadores. Ingenieros. Artesanos. Nos mudamos a un espacio más grande. De 9 personas pasamos a 17. Por primera vez dejé de minimizar mis logros para evitar que alguien se sintiera amenazado. Un mes después recibí una carta. Era de Emiliano. No un correo. No un mensaje. Una carta. Decía que estaba viviendo en un departamento pequeño cerca del centro. Que varias empresas no querían contratarlo porque el escándalo había afectado su reputación. Que Patricia había tenido que vender joyas. Que él estaba arrepentido. Que una noche había destruido su vida. Esa frase me molestó. Una noche. Seguía pensando que todo había empezado aquella noche. No entendía que aquella noche había sido solamente la última página. Al final pedía verme. Acepté. Nos reunimos en una cafetería de la colonia Obispado. Llegó antes que yo. Había perdido peso. Su ropa seguía siendo buena, pero ya no tenía aquella seguridad cuidadosamente ensayada que lo acompañaba a todas partes. Veré. Renata. Asintió. Renata. Me senté. Pidió café. Durante 20 minutos habló de él. De lo difícil que era empezar. De las personas que habían dejado de llamarlo. De su madre. De cómo había descubierto quiénes eran sus verdaderos amigos. Yo escuché. Cuando terminó le hice una pregunta. ¿Sabes qué fue lo que realmente hiciste esa noche? Bajó la mirada. Me reí. No. Me observó. Elegiste. ¿Elegí qué? Elegiste la comodidad de estar del lado de tu madre en lugar de defender a tu esposa. Guardó silencio. Eso fue lo que terminó nuestro matrimonio. Lo sé. No creo que lo sepas. Estoy arrepentido. Quizá. Suspiró. Renata, no espero que todo vuelva a ser como antes. Bien. Pero necesito ayuda para empezar. Ahí estaba. Finalmente. El verdadero motivo. Saqué un sobre. Lo coloqué sobre la mesa. Sus ojos cambiaron. ¿Qué es? Un cheque por 450,000 pesos. Lo miró sorprendido. ¿Me estás ayudando? No de la forma que imaginas. Empujé el sobre. Es la última cantidad de dinero que recibirás directamente de mí. Renata. Escucha. Se quedó callado. Es suficiente para pagar un lugar, cubrir gastos durante algunos meses y comenzar algo modesto. Yo. No es suficiente para recuperar la vida que tenías. Y eso es deliberado. Me miró. ¿Por qué? Porque durante años confundiste acceso con mérito. Necesitas descubrir qué puedes construir cuando nadie te entrega los cimientos. Sus ojos se humedecieron. ¿Me perdonas?
Pensé varios segundos. Sí. Pareció sorprendido. Sí. Te perdono. Respiró como si hubiera recuperado algo. Entonces continué. Pero perdonar no significa regresar. Su expresión cayó. El perdón es lo que hago para no cargar contigo durante el resto de mi vida. No es un boleto para entrar otra vez. Me levanté. Renata. Lo miré. Gracias. Asentí. Haz algo bueno con la oportunidad. Salí. No volteé. 6 meses después estaba en Mérida. Era la inauguración del primero de los hoteles del proyecto Landa. Nuestro mobiliario llenaba los espacios. Maderas locales. Fibras naturales. Detalles hechos a mano. Piezas desarrolladas junto a talleres yucatecos. Mi equipo estaba conmigo. Federico también. Había música. Conversaciones. Copas. Personas recorriendo el lugar. En algún momento salí hacia el patio. El aire estaba cálido. Miré alrededor. Y pensé en mi abuelo. Te voy a dejar la libertad de poder irte cuando alguien deje de respetarte. Por fin entendía completamente lo que había querido decir. Durante años había creído que proteger mi matrimonio significaba soportar. Ceder. Comprender. Esperar. Perdonar. Pero algunas veces protegerte significa irte. Algunas veces construir una nueva vida exige desmontar completamente la anterior. No sentí que hubiera ganado contra Emiliano. No quería ganar contra él. Había ganado algo mucho más importante. Había dejado de perderme a mí misma. Aquella noche alguien del equipo se acercó. Renata, quieren una foto contigo. Volteé hacia el hotel. Todos me esperaban. Por primera vez no estaba detrás de ninguna persona. No era la esposa de. No era la nieta de. No era la mujer que había financiado a. Era Renata Salazar. Diseñadora. Empresaria. Creadora. Caminé hacia ellos. Antes de entrar miré una última vez el cielo. Sonreí. No por venganza. No por dinero. No porque Patricia estuviera viajando en taxi ni porque Emiliano hubiera tenido que empezar desde abajo. Sonreí porque finalmente estaba viviendo sobre mis propios términos. Le di a Emiliano una última oportunidad para reconstruirse. Pero esta vez tendría que hacerlo con su propio trabajo, no con el patrimonio de mi abuelo. Yo protegí lo que mi abuelo construyó. Protegí mi empresa. Protegí mi casa. Y, sobre todo, protegí algo que durante demasiado tiempo había olvidado proteger. Mi dignidad. Pero quiero saber qué opinan ustedes. ¿Renata hizo bien en quitarle a Emiliano todos los privilegios después de años de desprecio? ¿O creen que llevarlo a perder la empresa, la casa y el estilo de vida fue demasiado? Los leo.